nos da mucho gusto recibir al secretario de Hacienda. Aquí tiene su casa, secretario. Muchas gracias. Es la primera entrevista que da usted como secretario y es a un medio público, lo cual pues está doblemente bueno. Pues para ir a tono con la cuarta transformación, ¿no? Bueno, ahí está. Pues bienvenido, mire. Bienvenido, secretario de Hacienda. ¿Qué fotaza? Sí, es una gran foto de Pedro Valtierra, Una gran foto. Tiempo de Mujeres, como, pues digo, esta no es del pasado, es del 84. El 84, usted en el 84 estaba entrando a la 84. Facultad de Economía. Estaba saliendo de la preparatoria allá en Los Mochis, Sinaloa. ¿Sí? Un año antes de entrar a la Facultad de Economía. Pues es que es de la generación, bueno, no es exactamente de la generación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pero del movimiento. pero del movimiento Estudiantil del 86. estudiantil del 86, por supuesto, es formación Cebuista. neta Cebuista, cebuista. completamente. Y de la UNAM, por supuesto, De la UNAM, como Facultad de como Economía de la economista. UNAM. Pues bienvenido y Bienvenido. vamos a sentarnos Ahora sí que- para Muchas conversar. Le muevo la silla porque estas no sé que están tan fáciles de arrastrar. Listo. ¿Cómo está, secretario? ¿Ya se deshizo de los precriterios? Porque a estas fechas había que entregar precriterios, ¿no? Se entregaron los precriterios el día 1 de abril y se presentaron ante el Congreso. Y ¿qué son los precriterios? Los precriterios muestran el avance hasta el momento del presupuesto ejercido en el 25 y preparan las líneas en términos de proyecciones económicas, estimaciones para el presupuesto 2026, ¿no? Entonces eso fue lo que se entregó, creo que fueron relativamente bien recibidos, el mercado ha reaccionado relativamente bien. Estamos inmiscuidos en una situación donde hay mucho ruido, digamos, en los mercados financieros, en las principales variables macrofinancieras, y sin embargo pensamos que fue relativamente bien atendido por parte de especialistas y los mercados financieros. Acaba de abrir la sesión asiática hace un par de horas y el peso está cotizando en 20.3, entonces creo que estamos buenísimo. relativamente estables, las variables macrofinancieras bien, y es en ese contexto en el que estamos presentando y empezando a proyectar el presupuesto para el 2026, no exento de riesgos, no exento de preocupaciones en el frente económicos, las cuales todos conocemos, pero creemos que fueron bien atendidos. Estamos en una situación efectivamente muy inestable. La característica de este momento económico en México y en el mundo es la incertidumbre. En ese sentido, ¿usted qué le puede decir a los mexicanos del estado en que se encuentra la economía hoy y de la perspectiva que tiene la economía, pues en todo este año y el 2026, a partir efectivamente de lo que ya se envió al Congreso para que se considere en medio de toda la turbulencia que hay en el mundo? Mira, déjame contestarte más con opinión, con cifras, Correcto. con cifras duras. Como platicábamos, el tipo de cambio se encuentra cotizando en 20.3. Apenas arribita de los 20. Volatilidad, pero con bastante estabilidad. La verdad es que ha sido bastante notable la estabilidad con la que se han comportado las variables financieras, pero podemos abundar en ese sentido. En la semana anterior se publicaron los datos de la actividad industrial al mes de febrero, ¿no? La actividad industrial representa cerca del 20% del PIB y la comparación interanual salió en 2.5%. Bastante buen dato. Quiere decir que la parte manufacturera, que había tenido varios meses de debilidad, está dando señas de estabilización y empezar a tener un crecimiento moderado. Los datos de empleo han sido bastante sólidos, el crecimiento de los salarios, la masa salarial bastante estable. La inflación, la recaudación va muy bien, afortunadamente, la recaudación va bastante bien. Vamos a cerrar el primer trimestre con
datos incluso ligeramente mejores a los estimados. La presidenta en la conferencia y en la presentación del Plan México en el Museo de Antropología presentó unas gráficas que muestran un desempeño bastante sólido de la recaudación. Muy importante que agradecer a todos los ciudadanos, a los contribuyentes, el cumplimiento de sus obligaciones. Sin ello no tendríamos la solidez fiscal que tenemos. Las variables de actividad industrial, de empleo, las reservas internacionales del Banco de México están en casi 240 mil millones de dólares. Eso equivale a al menos 6 meses de importaciones, lo cual es una variable de holgura muy importante para la economía mexicana. Entonces, si pudiéramos sintetizar, digamos, estas variables en algo, la economía presenta estabilidad. Por supuesto, en los últimos meses, en el último semestre, tiene un desempeño por abajo de lo que se esperaba, pero estamos confiados en que vamos a estar cerca de las metas fiscales rumbo al siguiente año y estamos confiados en que vamos a tener un buen desempeño sólido. El sector exportador sigue dando buenas noticias. Seguimos siendo y cada vez más el principal socio comercial de los Estados Unidos, lo cual no es poca cosa decir. No. Somos el principal exportador de los Estados hacia los Estados Unidos. Entonces tiene muchas características que le dan mucha solidez, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la suavidad que hemos visto en algunas variables recientes. Hoy publica, seguramente la vio, la encuesta trimestral, este sondeo que hace, muy parecido al que hace el Banco de México, Wall Street Journal, a los economistas. Uh-huh. Yo creo que la mayoría coincide en que va a haber recesión en Estados Unidos. La mayoría dice, pues estamos entrando en un escenario en el que casi es un callejón sin salida, vamos hacia la recesión. Sobre todo, y es solamente por la inestabilidad y un poco por las tarifas. Siempre se ha dicho que nosotros estamos, si allá le estornudan, acá tenemos COVID. Siempre se ha dicho eso. Yo creo que se ha venido separando un poco eso, pero ¿usted qué piensa? Si allá hay recesión, ¿cómo lo vamos a enfrentar aquí? ¿Qué va a pasar con México? Mira, justamente de lo que el Plan México se trata es justamente de eso, ¿no? De fortalecer nuestro mercado interno. Uh-huh. Por supuesto que la demanda externa, la demanda de los Estados Unidos es una variable muy importante para la economía nacional, pero las cosas han cambiado, digamos, en los últimos años. Eso no quita que sea un factor de riesgo muy importante para la economía nacional, pero déjame platicarte algunos datos. A ver. Las transferencias fiscales hacia los programas sociales, hacia el ambiente del bienestar, representan cerca de 2.3% del PIB, ¿no? Eso da una estabilidad, un piso básico, un piso social básico para la demanda interna. Uh-huh. La inversión en infraestructura, en los proyectos en el sureste, uh-huh, más la cartera de proyectos que en este momento la administración de la presidenta Sheinbaum empieza a activar, nos va a dar un piso mínimo para el crecimiento. Colchón, ¿no? Para amortiguar, digamos. En consumo y en inversión. Ahora, la parte externa es un poco tramposa, digamos, en su interpretación. Uh-huh. ¿Cómo entra el sector externo dentro de la economía? Y es un tema de contabilidad, ¿no? En la contabilidad, el sector externo entra como exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Uh-huh. Por ese motivo, el sector externo no representa un porcentaje muy importante dentro del PIB. Sí es muy importante para el empleo, es muy importante para los ingresos, para la cuenta corriente, para la balanza comercial, pero para el PIB, como entra la diferencia exportaciones menos importaciones, representa relativamente poco. México tiene un déficit comercial muy pequeño. La balanza comercial está prácticamente equilibrada, a pesar de que exportamos un montón, también importamos una gran cantidad. Entonces, si hay una recesión, digamos, en Estados Unidos, donde hay una baja en la demanda externa,
también vamos a tener una baja en las importaciones. Entonces, digamos, nos pega de las exportaciones, pero también al bajar las importaciones, este diferencial es lo que cuenta para propósito del PIB. Qué interesante. Es muy interesante la forma en que se contabilizan Sí. las cuentas nacionales, pero la variable que tenemos que ver es el empleo. Y hay varias industrias, automotriz, autopartes, electrónica, equipos médicos, etcétera, que están muy ligados ahí y que tenemos que cuidar. Y el Plan México, si revisamos la agenda económica de la presidenta, está muy enfocada justamente a cuidar mediante un impulso en la demanda interna a estas industrias que son muy importantes para la economía. Qué interesante. Pues es una apuesta por nosotros mismos. Eso es. Somos un mercado de 130 millones de habitantes, de consumidores. Somos una de las economías más importantes del mundo y el fortalecimiento del mercado interno tiene que ser la apuesta hacia el futuro, ¿no? Es esa la tesis, digamos, de la presidenta. Valernos más, cada vez más por nosotros mismos, descansar sobre nuestro empleo, sobre nuestra producción interna. México es una de las economías más abiertas del mundo. Sí. Si tomamos las exportaciones más las importaciones, equivalen más o menos al 73% del PIB. En Estados Unidos esa cifra es 26%. Estados Unidos no es una economía tan abierta como la economía mexicana. Eso es bueno, por un lado. Somos el cuarto exportador de automóviles del mundo, somos uno de los principales exportadores de textiles, de aparatos electrónicos, de televisiones, somos el principal exportador de pantallas de televisión. Hay una gran parte del empleo ligada al sector exportador. Esa parte es muy ventajosa para México, pero cuando el sector externo tiene esta perspectiva, pues es cuando debemos de tener un mercado doméstico sólido que nos ayude a librar esas vendavales, digamos, esos vendavales externos. Fíjese, también hay mucho análisis con respecto a qué es lo que, porque ya lo están viendo como más cerca, la idea de la reindustrialización de Estados Unidos que plantea Trump, que muchos economistas dicen, pues no tiene ni sentido ya, hicimos un trabajo para mandar ese empleo específicamente a regiones donde quisimos mandar ese empleo y ahora traerse ese empleo, pero además ni siquiera vas a poder seleccionar bien a dónde, sino a donde la industria diga, pues ahí está mi oportunidad, ese estado me está ofreciendo menos impuestos, en fin, ni siquiera vas a tener esa opción de elegir, que es una reindustrialización. Tiene la contraparte, que es la desindustrialización, que eso nos pega a nosotros en ciertos sectores. ¿El Plan México qué contempla en ese sentido, secretario? En que la región de Norteamérica debemos de vernos como socios comerciales, digamos, de una manera mucho más amplia, ¿no? Como bien lo ha mencionado la presidenta, nosotros no competimos con Estados Unidos, somos complementarios. Piensa en el guacamole, ¿no? Nosotros producimos el aguacate, ellos producen el maíz para los totopos, ¿no? Y ni siquiera en el guacamole competimos, somos economías muy complementarias. Son muy pocos los sectores en donde nuestras empresas, nuestras industrias compiten. Entonces, la mejor apuesta para la reindustrialización de los Estados Unidos es por la reindustrialización de Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá, ¿no? El sector automotriz es un claro ejemplo, ¿no? La integración de la industria en Norteamérica ha sido lo que mejor le ha servido a los Estados Unidos para poder competir con la industria automotriz de Asia y de Europa. Entonces, estamos convencidos de que se convencerán de que la mejor apuesta de su argumento de reindustrialización pasa por la reconcentración de la manufactura y de la actividad industrial en todo Norteamérica y no nada más en Estados Unidos. Vamos a un corte, regresamos. Hay más con el secretario de Hacienda.
Nos da mucho gusto tener aquí en Los Periodistas en el 11 al secretario de Hacienda y Crédito Público de México, y estábamos hablando sobre la desindustrialización, la posibilidad de una desindustrialización en México. Usted decía, bueno, estamos pensando en Norteamérica que defienda su industria y que también defienda la composición que tiene actualmente la industria, empezando con la automotriz. Pero ¿qué pasa si de repente Trump le dice a México y a Canadá, a ver, sí, todo bien, pero quiero mis fábricas de autos por una idea que trae ahí de los 80s, y quiero mis fábricas ahí y a los obreros con martillos, ya sabes, así, con camisas así, de esa idea, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, porque él se lleva una parte de la industria, los fierros, y esa mano de obra, ¿qué va a pasar? Mira, las condiciones económicas son muy claras, nos complementamos, no estamos en los mismos sectores. Ellos están, por ejemplo, más en el diseño, en la planeación de la automotriz. Nosotros tenemos una parte importante del proceso de manufactura. De nuevo, vamos a convencer a toda América del Norte de que nos complementamos y que la mejor estrategia es seguir esta complementariedad que ha sido tan exitosa para las tres economías. Hay que recordar, desde que se firmó la última versión del TEMEC a la fecha, el país que más ha crecido son los Estados Unidos, ¿no? Es decir, para quien más ha sido benéfico es para la industria norteamericana, ¿no? Que se ha apoyado en la industria mexicana y en la industria canadiense para competir con condiciones muy adecuadas ante el resto de sus competidores, ¿no? Entonces, somos complementarios. Vamos a ver un dato nada más. Saliendo de la pandemia hasta la fecha, los Estados Unidos han creado al menos 2,5 millones de empleos que han tenido que echar mano de la migración para llenar esas plazas, ¿no? O sea, al menos 2,5 millones de personas, de nuevos empleados, son no nacidos en Estados Unidos. Es decir, no tienen la oferta laboral suficiente para reindustrializarse, aunque quieran. Para reindustrializarte necesitas capital financiero, capital físico y trabajadores. ¿Y trabajadores? Mano de obra. No lo tienen, ¿no? No lo tienen, y no es una apreciación. Tomas del 2021 al 2025, los últimos 4 años, han tenido que jalar de otras partes al menos 2,5 millones de trabajadores porque la oferta laboral no es suficiente, ¿no? Entonces, estamos absolutamente convencidos de que por eso seguimos dialogando de manera directa. El secretario Marcelo Ebrard dialoga con el Departamento de Comercio, a nosotros nos toca dialogar con el Departamento del Tesoro, todo en coordinación por parte de la Presidenta de la República, quien asigna tareas y estrategias, y el diálogo ha sido permanente, común, fluido, hay buen entendimiento. Nos queda muy claro que su digamos, decisión de política económica les pertenece, pero estamos en todo momento presentando opciones y acabaremos seguramente por tener, si quieres en un nuevo marco, si quieres con nuevas reglas, si quieres con nuevos niveles, pero vamos a acabar trabajando en este marco de complementariedad económica. Además no queda de otra. Es lo que pensamos. Secretario, por lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, de hecho, desde su primer periodo, hay muchas cosas del paradigma neoliberal que están en entredicho. En el caso de México, sin qué duda cabe, desde hace 6 años en particular. Usted de alguna manera también es parte del fin de este paradigma neoliberal. Lo digo porque estuvimos acostumbrados en México a tener secretarios de Hacienda del ITAM. Bueno, el primero de Andrés Manuel López Obrador no era del ITAM, pero era del Tecnológico de Monterrey. Rogelio Ramírez de la Hoya tiene una formación diferente de la UNAM. Usted es 100% UNAM. Sí. Bueno, obviamente tiene otros estudios, pero lo que quiero preguntarle es,
sí hay un punto de quiebre en México en términos del paradigma de desarrollo. ¿En México está desterrado ya el paradigma neoliberal o todavía hay eh, discípulos en el propio gobierno que creen en ese paradigma? Creo que está superado en lo fundamental. Creo que el entendimiento de que el crecimiento no iba a llegar goteando, digamos, de arriba hacia abajo, sino que por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Primero hay que fortalecer la base social, hay que hacer que, digamos, quienes están a la base, en la base económica de la sociedad ganen mejor, vivan mejor, y eso va a ser, ayudar a toda la cadena hacia arriba, ¿no? No de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esa visión de ver las cosas creo que es la que prevalece en el diseño del presupuesto, en la concepción de la política económica. Y sí, yo soy de la UNAM, en el movimiento estudiantil del 86, pues marchamos mano a mano con los compañeros del Politécnico para parar las cuotas que en ese momento querían imponernos a la educación pública, como si fuera una mercancía más, ¿no? Había una estrategia para liberalizar los precios y así reducir los déficits públicos, digamos que ellos mismos se habían incurrido al invertir en proyectos o en un gasto sin demasiado sentido. Creo que se ha superado. Las cualidades de los equipos económicos del gobierno son muy sólidas. Hay de todo. Digo, en mi caso en particular, yo provengo de la escuela pública, toda mi formación. Mis padres fueron maestros de escuela pública. Es algo que me da un orgullo enorme, pero pues hay compañeros, tanto el movimiento como en la Hacienda, de otras formaciones, pero convencidos de que el modelo debe de ser, digamos, como dice el principio, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos que atender, no nada más para temas de violencia, no nada más para temas de cultura, sino para temas económicos. Tenemos que atender las causas primeros. Y la causa de nuestro bajo crecimiento y de nuestro bajo desarrollo es la pobreza. Entonces tenemos que hacer lo posible por disminuir, por superar la pobreza. Una vez que superemos la pobreza, vamos a poder tener una agenda de más crecimiento, de más proyección hacia afuera, ¿no? Entonces creo que sí, ha avanzado mucho, hemos superado, digamos, esa paradigma medio raro que era esperar a que casi por goteo, digamos, por obra y gracia de los deciles altos, los deciles bajos, llegaran al bienestar. Creo que eso fue una falacia que duró muchos años y que hemos estado superando últimamente. Aquello que decía el presidente al inicio de la pandemia, dice el presidente, es una muy buena oportunidad para demostrar parte de la teoría. Obviamente agarraron y los payasos agarraron y el anillo al dedo. Lo del anillo al dedo. Nos quedó como anillo al dedo. Lo torcieron y dijeron que las matanzas, la muerte de mexicanos le caía como anillo al dedo. Pero la lección era muy interesante. Lo que decía el presidente es, ahora les voy a demostrar en medio de una crisis, porque no hay mejor escenario que ese para demostrar una teoría económica, que es posible atender a los pobres y al mismo tiempo no generar un rescate como el que había vivido México recientemente con el FOBAPROA. Mira, la administración hay que recordarlo y está reconocido por entidades internacionales, por el Banco Mundial, por otros organismos internacionales. Hubo una reducción de más de 10 millones de pobres en ¿Eso ya se puede acreditar, secretario? Sí, completamente. Y lo ves con cualquier medición que hagas y digamos es una medición más allá de cualquier debate, ¿no? Hubo una reducción en la pobreza en una administración, en la administración del presidente, que superó el acumulado en 30 años.
¿no? Algo estábamos haciendo mal Medianamente. y algo hicimos bien, Claro. ¿no? Entonces, de lo que se trata es de reforzar ese hecho, de potenciarlo, de aumentar el bienestar para las partes más bajas del decil de distribución de los ingresos. Está plenamente acreditado, y pocas economías salieron creciendo tan fuerte después de la pandemia como la mexicana, ¿no? El primer año fue por abajo, pero después el 22, 23, 24 crecimos por encima del promedio. Y justo en ese lapso es cuando da México el brinco, se convierte en el principal socio comercial. Sí, exactamente. No alcanza ni a presumirlo el presidente López Obrador con esa fuerza. Y ha seguido, digamos, tenemos ya casi 2 años en ese lugar. Entonces, digamos, podríamos argumentar si hay causalidad, pero claramente esta concatenación de hechos y de variables muestran que es una visión correcta apostar por una disminución de la desigualdad económica, que el presupuesto, que las acciones, que la política económica, que la inversión pública tenga este enfoque regional, que yo no entiendo por qué se critica tanto, ¿no? Cuando es claramente el ingrediente que le faltaba a la inversión pública, un enfoque regional en el sureste, ¿no? Secretario, ¿es posible que podamos formular otras preguntas? Porque Vamos a un Vamos a un corte y regresamos. y regresamos. Y si hay preguntas de la gente, claro, se aquí las vamos a pasar. los Vamos. jóvenes que vinieron hoy aquí. De manera apresurada, en algún momento le comenté yo que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, un hombre muy polémico, sobre todo en lo que se trata de México, falleció el día de hoy, tenía 89 años de edad. Se había trasladado, en efecto, a la capital de Perú, había estado allá, se había reportado que él, pues que hasta incluso tuvo la oportunidad de caminar el centro, etcétera. Mario Vargas Llosa murió el día de hoy, eso es lo que se está informando su familia en un comunicado. Y tenemos aquí con nosotros al secretario de Hacienda y tenemos allá en el público totalmente en vivo, tenemos preguntas y empezamos con la primera. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más enfocada a algo que tocaron hace rato, que fue sobre los grupos parlamentarios. De hecho, tengo una duda. ¿Cómo podría actuar un grupo parlamentario ante una acusación hacia un diputado de manera grave? Es decir, ¿le afecta inmediatamente o tiene que terminar el proceso legal? Tengo entendido que en 2021, en abril, hubo una acusación hacia Saúl Huerta, un diputado federal de Morena, por abuso sexual hacia menores de edad. ¿Cómo debería actuar este grupo parlamentario para que pudiera más bien proteger la democracia y no fomentar la impunidad? Es muy buena pregunta. Vamos a la otra y sí la respondemos en el siguiente tramo cuando ya no tengamos al secretario, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, la pregunta que yo les quiero realizar se refiere a cuál debería ser la estrategia que debería utilizar México respecto a su papel como socio comercial con Estados Unidos referente al conflicto económico que sufre actualmente. Y cuál va a ser los beneficios o cómo va a perjudicar esta relación a un futuro. Gracias, secretario. A ver, la apuesta del gobierno, de la presidenta ha sido, tenemos nosotros los 3 países, las 3 economías, tenemos un marco que rige el intercambio comercial, que es el tratado, el TEMEC, ¿no? Hemos sido observantes, esto fue firmado por el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces nuestra visión ha sido, pues debe de honrarse el marco existente, que de nuevo ha sido benéfico para los 3 países, ¿no?
La nación que más ha crecido desde que se firmó el tratado han sido los Estados Unidos. Han tenido una expansión económica ejemplar, un crecimiento en la productividad, un crecimiento en el empleo. Eso ha ayudado a reducir la pobreza en México. Es decir, ha sido un arreglo comercial que ha sido en las variables macrofinancieras un buen arreglo que siempre se puede mejorar, siempre puede potenciarse, siempre podemos incorporar las nuevas visiones, ¿no? Entonces, seguro que hacia adelante hay una oportunidad muy importante para los tres países, para Estados Unidos y para nosotros, de seguir con este ejemplo de complementariedad. ¿Qué debemos de hacer también nosotros? Y eso es justamente el Plan México. Debemos aumentar la integración nacional de nuestra producción. Una de las formas en que se ha verbalizado esto es a través de la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones tuvo una primera época en la posguerra y hasta los años 60, pero en aquella época México era un país poco industrializado que buscaba sustituir la importación de bienes de consumo. Ahora somos un país muy industrializado, somos el cuarto exportador de autos del mundo, ¿no? Es una medida de la solidez de nuestra exportación. Lo que queremos y el plan y la visión de este gobierno es aumentar la integración nacional, ¿no? De que una parte de la cadena de insumos de este sector exportador tan importante que tenemos se produzca en México, que más partes de la producción nacional se produzcan en México en ramas como la textil, muebles, desde ramas sencillas hasta aeronáutica. México es uno de los grandes fabricantes de piezas de aeronáutica en el mundo, en electrónica, en equipo. Entonces tenemos todo para, en economía le decimos encadenamientos hacia atrás, ¿no? Quiere decir que incorporar la cadena de proveedores al país, ¿no? Reindustrializar Norteamérica. Entonces, es un frente doble, digamos, seguir apostando por nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos y al mismo tiempo aumentar de manera muy importante la integración doméstica y apostar por el mercado interno, por los polos del bienestar, ¿no? Por estos, digamos, núcleos cifrados alrededor de industrias, no nada más manufactureros, sino también creativas. México es una potencia cultural, ¿no? Y la cultura representa una parte muy importante de las economías, desde la música, la literatura. México es una potencia, cultural, la gastronomía, y debemos de apostar también por esas industrias, no nada más la manufactura. Fíjate que comenzamos los periodistas el día de hoy evocando en qué momento México se encontraba hace exactamente 30 años. Hace 30 años, derivado del colapso económico de diciembre del 94, se desató una crisis que implicó que Estados Unidos rescatara la economía mexicana. Y hace 30 años sí, pero las consecuencias las seguimos pagando. El FOBAPROA inclusive. Hoy usted, secretario de Hacienda, ¿usted le puede decir a los mexicanos que lo ven, por qué seguimos pagando, destinando anualmente alrededor de 50,000 millones de pesos para el pago solamente de intereses? ¿A cuánto asciende la deuda del FOBAPROA y PAP hoy, secretario? Aprovechando. Ya es una parte bastante menor del saldo público, ¿no? Y se honra, digamos, porque son bonos, son obligaciones fiduciarias que tienen que ser atendidas por parte de la hacienda pública, que vienen de mucho tiempo. La verdad es que ya es una parte relativamente menor e irá decreciendo, pero fue un costo muy importante que la sociedad mexicana tuvo que pagar a lo largo de muchas décadas, ¿no? En este momento ya no representa una restricción importante para los presupuestos, para la inversión, para los programas sociales, pero en su momento llegó a representar una parte injusta y exagerada
de los recursos públicos. Va a ir diluyéndose, digamos, el efecto. Ya tiene casi 30 años las primeras obligaciones. Sí. Son obligaciones del Estado mexicano, independientemente del gobierno, suscritas por sus representantes que tienen que ser atendidas, pero ya no representan una restricción significativa ni mucho menos, ¿no? Yo creo que estamos relativamente cerca en el tiempo de olvidarnos de ese episodio. Lo importante es que el remanente después de que se atiendan las obligaciones financieras, el IPAB y la deuda pública, que ese remanente, que esa parte se dedique a las transferencias sociales, a los programas sociales, al desarrollo. 50,000 millones es un montón de dinero, pero efectivamente con una economía mucho más grande ya se hace mucho más pequeño. El presupuesto público son 4 billones de pesos, pues entonces ya es una parte muy significativa. Sigue siendo un acto injusto en su momento, ¿no? Que en su momento sí representó una restricción muy importante. Durante muchos años, más de una década, 2 décadas, se dejó de invertir, se dejó de hacer transferencias a los segmentos más pobres de la sociedad por atender la deuda del Fobaproa. Así es, tal cual. ¿No? Fíjese que efectivamente ya está el tipo de cambio, se está despresurizando, está en 20.27 el dólar. O sea, está aflojando. Y ahí va la pregunta. Yo decía cuando iba topando el dólar, los 16, decía, ya paren de ahí eso, porque estaba ya muy peligroso. Incluso el tema de estar enviando remesas ya no se sentía tanto para mucha gente. Claro, mandas $1 de 16, no es lo mismo, sabe más rico mandar $1 a tu casa de 20 pesos. ¿Qué es el nivel? ¿Cómo ve usted el 2027 y qué es el nivel que nos conviene, pues? Mira, es una respuesta protocolaria por parte de las autoridades financieras, pero voy a tratar de comentarla. El nivel es el que fija el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir? La oferta y la demanda de dólares. Ahora, ¿qué tan importante es el mercado de peso-dólares en el mundo? El peso es una de las monedas más importantes del mundo y una de las más importantes de los mercados emergentes, ¿no? El yuan, la lira turca, hay muy pocas que se equivalen al mercado del peso. El peso opera básicamente 24 horas. Abre en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda empiezan a operar el peso, en Australia, en Tokio, en Moscú, en Europa. Es decir, el peso es una de los contratos más líquidos en el mercado de futuros de Chicago. Es decir, de repente, en un día promedio, se operan más pesos fuera que dentro de México. ¡Wow! ¿No? Entonces, esa cantidad de oferta y demanda es la que le da la estabilidad al peso. Claro. ¿En dónde está? Pues, si hay mucha demanda por pesos, pues se nos va a ir abajo de 20. Si hay mucha demanda de dólares, la gente va a dejar sus pesos y a comprar dólares. Y eso nos da, digamos, mucha tranquilidad. En periodos de mucha volatilidad, el peso, como es una moneda muy líquida, se sube muy rápido. Pero también cuando todo se tranquiliza, es una de las monedas que más estable se comporta. Entonces, la verdad es que es una tranquilidad el mercado cambiario. Pues qué bueno que pudimos tocar muchos temas. Gracias. Gracias por hoy. Al contrario, muchas gracias. Secretario, muchas gracias. Gracias Pues a vamos ustedes. a una pausa y volvemos a los periodistas.